Buenas, quienes habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo el Ragusa, una ciudad que ambientada en el siglo XV, que tuvo un importante auge comercial y económico por su ubicación geográfica. Los jugadores, que entre 1 a 5 jugadores, cada uno de ellos representará a un constructor, que su objetivo es construir edificios que le permitan tener acceso a nuevos recursos, que le permitan fabricar productos, que estos productos los podrá canjear por puntos de victoria o comerciar con embarcaciones que llegan a los puertos de la ciudad para ganar más puntos de victoria. Adicional a esto, va a tener la opción de construir las murallas y torres de los que limitan la ciudad para afianzar las defensas de la misma, y aquel jugador pues que tenga más puntos de victoria al final de la partida pues resultará vencedor. Veamos cuáles son sus reglas. En la preparación inicial colocamos el tablero principal en el centro de la mesa. En su parte superior, en estos medidores, vamos a colocar 3 marcadores en el espacio indicado como 1, el que está más a la derecha. En este caso estos 3 que están acá. Y colocamos allí los marcadores que son transparentes en cada uno de los 3 productos. Luego, en la parte inferior, vamos a tomar el mazo de cartas de barcos, lo vamos a colocar boca abajo, lo barajamos y vamos a colocar una carta en cada uno de estos 5 espacios. Luego inmediatamente vamos a modificar los medidores que están en la parte superior del tablero, guiándonos de la cantidad de flechas verdes. Así, vamos a mover un espacio a la derecha a cada uno de estos marcadores, un espacio por flecha verde y del producto indicado en la carta. En este caso, por ejemplo, este es el vino, se mueve 3 espacios, porque aquí hay 3 flechas, entonces movemos 3 espacios del vino. Luego tenemos los lingotes de plata, que serían acá 4 flechas, se mueve 4 espacios a la derecha. Y luego el aceite de oliva se mueve un espacio a la derecha. Luego entonces revelamos todas estas cartas y dejamos el mazo de cartas de barco restante a un lado cerca de este espacio. Luego tomamos lo que son el mazo de cartas de bonus, las barajamos y le damos a cada jugador 3 cartas. Ellos van a elegir una y las otras 2 las devuelven otra vez a este mazo y lo volvemos a barajar. Luego cada uno de los jugadores va a recibir un tablero personal con las figuras de las torres y las casas correspondientes a su color. Pero de las figuras de las casas solo van a tomar 12 si son 3 jugadores, 10 si son 4 jugadores y 9 si son 5 jugadores. En el caso de jugadores hay unas reglas especiales que están indicadas en el manual, por si les interesa. Luego de esto, en el tablero personal van a colocar 3 marcadores de estos transparentes en la posición donde está ubicada los identificadores de los 3 productos que hay en el juego. Estos son productos y estos son recursos. Para los recursos vamos a tomar lo que son las cartas de medidores de recursos, que son estas 6, correspondientes al color del jugador, y las va a colocar ahí a un lado, que de momento no las vamos a utilizar. Vamos a colocar lo que es el suministro de figuras de muralla a un lado del tablero, al alcance de todos los jugadores. Cada jugador coloca una de sus fichas de marcador de puntos en el espacio 0 en el medidor de puntuación en el tablero central correspondientes a su color. Elegimos cuál es el jugador inicial y estamos listos para iniciar la partida. En el juego contaremos con 6 tipos de recursos diferentes, que son estos verdes que podemos ver en nuestro tablero personal, que son las uvas, las olivas, los pescados, la madera, el mineral de plata y la piedra. Para ello vamos a tener lo que son nuestras tarjetas, nuestras cartas de marcadoras de recursos, y que hay una correspondiente a cada uno de esos recursos. La vamos a colocar sobre él, y fíjense que el lado de esa carta indica la cantidad de ese recurso que tenemos. Entonces, cuando vaya aumentando esa cantidad, pues nosotros vamos girando la carta de tal manera que indique la cantidad que vamos a tener de ese recurso. Cuando lleguemos a 4 y aumentemos nuevamente, la colocamos en su otro lado, en 5 hasta llegar al 8. La idea está que en el caso de los recursos, esos recursos nunca se van a consumir. Es decir, que en los momentos en que haya ciertas acciones que nos pidan como condición tener acceso a ciertos recursos,
pues en ese momento esto me va a servir para cumplir la condición para poder llevar a cabo ciertas acciones que ya veremos más adelante. O para adquirir lo que son los productos. Estos tres productos se adquieren, en caso tenemos el vino, que es a través del recurso de las uvas, tenemos el aceite, que es a través de las olivas, y los lingotes de plata, que es con el mineral de plata. Entonces, en el momento en el que nosotros vayamos a producir estos productos, no se consumen los recursos en ese momento. Se asume como que tenemos una línea de suministro permanente de recursos. Entonces, si contamos con esa cantidad de recursos en un momento dado, pues podremos producir el producto derivado de él. Los recursos no serán consumidos, pero pueden ser cambiados para producir otro de los recursos en su lugar. Pero bueno, eso lo iremos también viendo a medida que vayamos explicando cada una de las reglas, pero para que lo tengan presente. Y en el caso de los productos que sí son finitos, como pueden ver acá, tienen un medidor que aquí vamos a ir contando cuántos de ellos tenemos. Podemos tener hasta 12 únicamente. Y si llegamos a obtener más de 12, pues ese adicional no lo vamos a adquirir, a recibir. Y este sí, a su vez, cuando lo vayamos a consumir, pues sí lo vamos a perder y lo vamos a indicar en estos medidores. Los productos generalmente se van a utilizar para ganar, para comprar puntos de victoria o para vender otros tipos de productos a los barcos que están indicados en la parte de abajo del tablero para ganar puntos de victoria. La partida se desarrolla empezando por el jugador inicial y en el sentido de las agujas del reloj, cada uno de los jugadores va a llevar a cabo un turno. En cada turno, los jugadores van a colocar una casa en uno de los espacios disponibles en los vértices de los hexágonos ubicados en el mapa en el tablero de juego. Por ejemplo, nosotros tomamos una de las figuras de nuestras casas y las colocamos en cualquiera de estos espacios que estén disponibles. Como pueden ver, estos están formados el tablero está formado por hexágonos y cada uno de las esquinas de ese hexágono tiene allí un rectángulo. Ese rectángulo es un espacio que es donde vamos a colocar nuestras casas. Deben tener presente también que al colocar la casa, esa casa va a activar los beneficios de los tres hexágonos a los cuales ella está pegado a ellos. En todos los espacios van a tener siempre tres hexágonos adyacentes a él. Y en esos tres hexágonos van a ocurrir algunos efectos que vamos a recibir gracias a colocar nuestra casa en ese lugar. Primero tenemos los hexágonos rurales, que son todos estos que están fuera de las paredes de la ciudad. ¿Cómo pueden identificar las paredes? Véanlas acá. Aquí tienen una casilla, que en estas casillas rectangulares rellenas se colocan figuras de muralla, que las veremos más adelante. Pero en esos espacios son las murallas de la ciudad. Entonces, si todos estos hexágonos que están fuera de estas murallas de la ciudad, pues se consideran hexágonos rurales, y los que están dentro de la ciudad se consideran entonces hexágonos de ciudad. Entonces, esto lo van a tener presente para varios detalles que vamos a ver a continuación. Entonces, en el caso de las regiones rurales, que son las que están afuera, les van a permitir a ustedes tener acceso a los recursos verdes. Es decir, que en el momento que yo coloque mi casa, por ejemplo, yo la coloco en este lugar, voy a marcar inmediatamente, vamos a poner el caso que la coloquemos en este espacio. Vamos a tener acceso a una madera, a un mineral de plata y a una piedra, que en ese mismo momento me voy a mi tablero personal, y si yo no las tengo ya ubicadas, las cartas de recursos, marcadoras de recursos, pues en ese momento las coloco en la posición de lo que esté recibiendo. Estoy recibiendo madera, estamos recibiendo piedra y estamos recibiendo también el mineral de plata, uno de cada en este caso, inmediatamente. Ese es el efecto que vamos a recibir en estos hexágonos. Ahora, en los hexágonos de ciudad vamos a recibir unas acciones, unos beneficios, pero en forma de acciones. Deben tener presente que a la hora de yo colocar una casa dentro de un hexágono, un espacio adyacente a hexágonos de ciudad, activaríamos por supuesto el beneficio indicado en ellas y
Como pueden ver acá, hay unos símbolos acá que indica una flecha que gira. Si está indicado ese símbolo, quiere decir que todas las casas que estén en ese momento que yo coloco mi casa en ese espacio, todas las casas que están en alguna de las esquinas de ese hexágono, en el orden, en el sentido de las manecillas del reloj, empezando desde la casa que se acaba de colocar, van a realizar todos, van a realizar la acción indicada en ese hexágono. Ahora, cuando vean este otro símbolo, que tiene una diagonal arriba, quiere decir que el único que va a realizar la acción de ese hexágono va a ser quien colocó la casa. Tengan esto presente. Por otra parte, van a conseguirse espacios que son una especie de cruz, como pueden ver acá. En estos espacios se pueden colocar torres. Las torres no limitan el colocar casas en esos lugares. Si yo puedo colocar una casa y sin embargo poder colocar, con el efecto de una acción, colocar una torre en ese mismo lugar. Tampoco importa que, estas figuras correspondan a un mismo jugador o a jugadores diferentes. Es decir, eso no importa. No es limitante. Otro detalle más que tienen que tener presente a la hora de colocar las casas es que ustedes deben contar con unos requisitos para yo poder colocar la casa. No simplemente yo voy a poder colocar la casa donde yo desee. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer, si estamos en un hexágono rural, debemos tener acceso a tanta madera como casas haya en ese hexágono rural. Y en el caso de los hexágonos de ciudad, debo contar con acceso a piedra por cada casa que tenga en el hexágono de ciudad. Entonces vamos a hacer unos ejemplos para que lo tengan más claro. Vamos a hacerlo con el caso de... Vamos a empezar con lo que son los rurales aquí arriba, por ejemplo. Como pueden ver, si yo voy a colocar esta casa, yo debo tener en este momento acceso a dos maderas. Porque si pueden ver en este hexágono rural, tengo dos casas. Tendría dos casas. Recuerden que los recursos no se consumen. Simplemente debo tener acceso a ellos. Entonces, si yo tengo dos maderas en este momento, pues yo pudiera colocar esta casa en este lugar. Fíjense que este otro hexágono, tengo que hacer el estudio a cada uno de los hexágonos adyacentes a ese espacio. En este espacio necesito dos maderas. Perdón, en este hexágono. En este otro hexágono necesito una, tengo una sola casa. Y en este otro hexágono necesito dos. Entonces voy a tomar el mayor. No es que los voy a sumar, sino que simplemente aquí me faltan dos, aquí dos y aquí hay uno. Pues el mayor de los tres, en este caso, dos maderas. Necesito dos maderas para poder colocar mi casa en este lugar. Entonces, lógicamente, al colocar mi casa ahí, recibiría nuevamente estos tres recursos y los coloco en mis medidores en mi tablero personal, como ya les indiqué. En el caso que estemos en ciudad, si yo coloco la casa en ciudad, va a pasar lo mismo. Si yo tengo, vamos a poner el caso que yo tenga esta casa en este lugar. Yo coloco esta casa aquí. Entonces, este hexágono de acá arriba, ¿cuántas casas tengo en este hexágono que es de ciudad? Tengo uno solo. Entonces necesito una piedra, acceso a una piedra. En este otro hexágono también tengo una sola casa, necesito acceso a una piedra, pero en este otro hexágono tengo dos casas de mi color. Por lo tanto, necesito dos piedras. Entonces, ¿cuál es el número mayor entre 1 y 2? 2. Necesito dos recursos de piedra en ese momento para yo poder construir esta casa en este lugar. Entonces, esa es la manera como nosotros vamos a cumplir con el requisito de recursos en el caso de piedra y madera para yo colocar mi casa en ese lugar. Los hexágonos de mar no piden requisitos para construir en los espacios adyacentes a ellos. Hay unos requisitos adicionales en el caso de los hexágonos de ciudad que los se los voy a indicar más adelante, que los pueden ver impresos dentro de los hexágonos. Eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Luego, además de esto, pueden tener la posibilidad de tener una combinación entre hexágonos rurales y hexágonos de ciudad. Si ustedes colocan su casa en un espacio como este, van a tener de los dos tipos de hexágonos. Vean este ejemplo. Colocamos esta casa en este momento acá. Vamos a ver cuáles son los requisitos en los recursos que necesito. Sin incluir, por supuesto, los requisitos en recursos impresos acá en el mapa que se los indicaré a continuación. Vean acá, si yo coloco esta casa acá, ¿cuántos recursos voy a tener? En el caso, como nada más hay un hexágono de rural, pues este es el que me va a indicar cuánta madera necesito para construir esa casa en ese lugar. ¿Cuántas casas tengo en este hexágono? En este caso tendría dos casas, necesito dos maderas. Y en este caso, en este hexágono, este es de ciudad, tendría dos casas, necesito dos piedras.
y acá abajo tengo 3 casas y 3 piedras. Entonces voy a necesitar en total 3 piedras y 2 maderas para yo poder construir esta casa en este lugar. Entonces, en ese caso tendría una combinación de recursos como requisito. Y a la hora de activar los efectos, pues en ese momento recibiría una uva como acceso a mis recursos y activaría el efecto de estas dos hexágonos de ciudad. Activaría estas dos acciones. Igualmente, como les comenté, como tiene este símbolo, entonces lo vamos a activar empezando por la casa que acabamos de colocar y en el sentido de las agujas del reloj, como lo indica allí en el hexágono, cada uno de los jugadores que estén en esos lugares, en esas esquinas del hexágono van a llevar a cabo la acción. Igual lo voy a hacer en este otro hexágono de abajo. Y aquí una combinación entre los dos tipos de hexágonos y que en cualquier momento puede ocurrir sin inconveniente. Deben tener presente que los recursos que gane colocando una casa los tengo disponibles inmediatamente. Es decir, que cuando nosotros vayamos a construir nuestra primera casa debe producir, a juro, o tener acceso a madera. Porque recuerden que al colocar mi primera casa, mi requisito para colocar esa casa allí va a ser tener un recurso de madera. Si estoy en una área rural, entonces yo debo, a juro, colocar la casa en un espacio que tenga acceso a madera para que cumpla con ese requisito. Que, repito, el recurso que estoy recibiendo inmediatamente lo voy a tener disponible en ese momento. Es decir, que el recurso que estoy recibiendo por colocar la casa me va a permitir tener el requisito de colocar la casa inmediatamente. Ya saben que en el momento de yo colocar una casa, todos esos recursos que están ubicados en los hexágonos adyacentes estarán disponibles inmediatamente para ser utilizados para cumplir con los requisitos del lugar donde estoy colocando la casa. Veamos ahora algunos ejemplos y adicionalmente a esto los efectos de las acciones que tendremos disponibles en los hexágonos de ciudad. Por ejemplo, si el jugador rojo desea colocar su casa en este espacio, vamos a ver cuáles son los requisitos. Acá los 3 hexágonos adyacentes serían estos 3 que están acá, 2 rurales y uno de ciudad. En este hexágono rural tenemos 2 casas rojas, por lo tanto necesitaría 2 maderas. En este otro tengo una sola casa roja, por lo tanto una sola madera, es decir que con 2 maderas me bastaría. Y en este otro, que es de ciudad, tengo 2 casas rojas, entonces necesitaría 2 piedras y 2 maderas para poder construir esta casa en este lugar. Entonces debo tener disponibilidad de esos 2 recursos para yo poder colocar la casa en este lugar. Por ejemplo, en el caso de la casa azul está acá. Si él va a colocar esta casa azul acá, tengo 3 hexágonos de ciudad adyacentes. En este hexágono no tengo sino una sola casa de azul. Necesito acceso a una piedra. En este otro hexágono de ciudad tengo una casa, es una piedra. Y en este otro hexágono de ciudad tengo 2 casas azules, son 2 piedras. Entonces necesitaría 2 piedras para poder colocar una ciudad en este espacio. Así sería en cuanto a los requisitos básicos. Hay unos requisitos adicionales, especiales, que se los voy a indicar ahora cuando veamos lo que son las acciones de cada una de los hexágonos de ciudad. Por ejemplo, si el naranja coloca su casa en este espacio, activaría los efectos, después de ver los requisitos y demás, que ya no me voy a detener en eso, porque ya lo vimos en algunos ejemplos. Ahora vamos con lo que son las acciones de los hexágonos de ciudad. Él va colocar su casa en este lugar, cumpliendo con los requisitos. Empecemos con este hexágono de ciudad. Activaría entonces el efecto de estos 3 hexágonos adyacentes. Este que está acá, primero que nada, como lo indica acá, en el hexágono como tal, yo para poder colocar la casa aquí, este hexágono me está indicando que debo tener un requisito adicional, que debo tener al menos un recurso de mineral de plata, acceso a él para yo poder colocar mi casa en este lugar. Cumpliendo con ese requisito, activamos el efecto de este hexágono, empezando por la casa que acabamos de colocar. Y este efecto lo que me indica es que por cada recurso al que tenga acceso, al que está indicado acá, que en este caso es mineral de plata, por cada casa que tenga en este hexágono, me va a indicar la cantidad de lingotes que yo voy a producir. Entonces en este caso lo que voy a hacer, bueno, en este caso, en este hexágono nada más tengo una casa naranja. Entonces depende de la cantidad de recursos que tenga. Si los minerales por ejemplo, los minerales de plata que tenga en ese momento sean 2 en mi tablero personal,
Entonces voy a multiplicar 2 por la cantidad de casas, que en este caso sería una sola casa, me da 2. Entonces subo mi contador de productos de lingotes, lo voy a subir en 2 espacios. Voy a recibir 2 lingotes. Luego de esto, como pueden ver, aquí está el símbolo que, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, se va a activar cada una de las casas que está acá, empezando desde la inicial, de la que se acaba de colocar. Aquí no hay, después sería el jugador verde. El jugador verde va a hacer lo mismo. Depende del medidor donde tenga los recursos de mineral de plata en ese momento en el tablero personal, lo va a multiplicar por la cantidad de casas verdes que hay en este hexágono y va a recibir esa cantidad de lingote que lo va a indicar en su tablero personal. Luego viene el jugador azul y hace lo mismo. Luego entonces activamos, por ejemplo, el efecto del hexágono de acá abajo, que es donde estamos colocando, donde acabamos de colocar la casa naranja, acá abajo. Y fíjense que este tiene una diagonal. Esta diagonal lo que me indica es que el único que va a gozar de ese beneficio va a ser la casa que acabamos de colocar. Entonces, solo el jugador naranja una sola vez va a ganar este efecto. Este efecto lo que es que va a recibir, ese jugador inmediatamente va a recibir 2 cartas del mazo de cartas de bonus, escoge una y la otra la va a colocar en el fondo del mazo. Esas cartas de bonus, que no lo he dicho, pero lo vamos a ver más adelante, lo que ofrecen son beneficios en puntos de victoria al final de la partida. Luego de esto, activamos el efecto de este otro hexágono de ciudad, que este es lo que me permite, fíjense que este sí tiene el símbolo acá, es decir, que todas las cajas se van a activar, empezando por la casa que acabamos de colocar, que es esta. Esto es lo que me permite colocar figuras de torres en el tablero, en los espacios que les indiqué anteriormente, que son los que tienen este espacio en cruz acá, que están en los límites de la ciudad. Entonces para ello lo que vamos a hacer es, empezando por esta casa, el jugador naranja, toma una de sus figuras de torre y las coloca en uno de sus espacios. No hay restricción a la hora de colocarlas, solo que deben tener presente que las torres se colocan para recibir más puntos de victoria a la hora de colocar murallas, que lo vamos a ver más adelante, y al final de la partida también. Entonces es importante tener torres, pero inmediatamente al colocarlas no recibimos nada al respecto. Y solo la única condición es que debe estar el espacio disponible para colocar la torre. Otro detalle es que yo puedo colocar una torre, por ejemplo, la coloco en este espacio, y luego poder más adelante colocar una casa en este espacio si está disponible. Si podemos colocar una casa y luego la torre, o la torre y luego la casa sin inconveniente. Luego entonces vendría el jugador gris, porque estamos siguiendo el orden, el sentido de las manecillas del reloj. Viene el jugador gris y vuelve a coloca una torre en uno de los espacios disponibles. Después viene el jugador rojo, hace lo mismo, y como el jugador rojo tiene una segunda casa y es la que continúa, pues vuelve a colocar otra torre. Tienen que hacerlo en el orden en que están colocadas las casas aquí, empezando por la casa que se acaba de colocar. Bueno, eso sería entonces en el caso de estos tres hexágonos. Veamos ejemplos acá. Si este jugador verde coloca su casa en este espacio, recibiría un recurso de pescado, acceso a un recurso de pescado, y activaría el efecto de estas dos hexágonos de ciudad. Empezando por esta es la productora de vino. La productora de vino tenemos un requisito adicional, que debemos tener mínimo acceso a por lo menos una uva para poder colocar la casa en este espacio, como le indica acá. Entonces, ¿qué vamos a recibir? Va a ser igual que como el que vimos ya, el de mineral de plata. Es decir, que yo voy a multiplicar la cantidad, en este caso, de uvas que tenga mi tablero personal, acceso a ella, por las casas, la cantidad de casas que tengan este hexágono, en este caso una. Y eso me va a indicar la cantidad de vinos que voy a recibir. Inmediatamente subo mi medidor en mi tablero personal, el de vino lo subo. Así va a ser igualmente en el orden como indica allí. Después se activaría la casa roja, haría lo mismo el rojo, después el gris y después el naranja. Luego en la parte de acá abajo, aquí en el muelle, hay un requisito. Es decir, que a la hora de yo colocar la casa aquí, además de haber tenido al menos una uva, debo tener al menos un producto de cualquiera de los tres, sea vino, aceite o los lingotes de plata. Debo tener uno al menos. Es un requisito que te indica este hexágono. ¿Qué voy a hacer yo en este caso? Yo voy a cambiar a vender una unidad de alguno de esos productos, de esos tres productos, por cada una de las casas que tenga colocadas acá. Por supuesto, hay que hacerlo en orden. Es decir, en este caso empieza el verde primero,
vende una unidad, luego viene el naranja, vende una unidad, después viene el rojo, vende una unidad. Si hubiesen más casas de un color, vamos a poner el caso de que haya otra casa, vamos a poner acá el caso que tengamos otra casa verde acá. El jugador verde no es que va a vender los dos productos simultáneamente. Vendería primero él una unidad, el naranja vende una unidad, el rojo vende una unidad y luego el verde vendería otra unidad. Es importante seguir el orden, ya van a ver por qué. Ustedes van a la hora de vender esos productos, van a recibir puntos de victoria. Y esos puntos de victoria van a depender de cuál producto estén vendiendo y de cuál sea el precio de ese producto en particular en el mercado, que está indicado en estos medidores acá en el tablero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el caso de este empezaría el jugador verde, que es el que acaba de colocar la casa, y él va a vender, él se va a su tablero. Este no es el tablero del jugador verde, pero voy a hacer el ejemplo aquí para no enredarnos mucho. Si pueden ver acá, el jugador verde, por ejemplo, elige vender el aceite. Entonces él vende un aceite, nada pues por casa es solo una unidad de alguno de los tres productos. Vende un aceite e inmediatamente se va aquí arriba y dice, bueno, el aceite ¿cuánto vale? En ese momento, 2. Entonces él va a recibir, él va a agarrar su ficha de puntos de victoria y le va a mover 2 espacios inmediatamente. Ahí mismo que esté vendiendo el aceite debe bajar en 1 el medidor del precio de ese producto que vendió. Por eso les indico que es importante hacer esto en orden, porque los jugadores inmediatamente después de haber realizado esta acción pueden resultar afectados en los precios de venta de los productos que ellos elijan vender. Entonces es importante hacerlo en orden. Así que ahora vendría el jugador naranja y va a hacer lo mismo. Elige vender uno de los tres productos y modifica el precio en el mercado. Cuando llegue el jugador verde otra vez acá, ya los precios van a ser totalmente distintos. Entonces por eso es que esto tiene que hacerse en el orden en que están colocadas casas. Bueno, eso es en cuanto al muelle. Luego vamos a lo que son, ya vimos todas estas que están por acá. Si este azul coloca su casa en este lugar, se activarían estos tres hexágonos. Estos hexágonos tienen, estos dos de abajo, tienen dos requisitos adicionales. Yo para poder colocar esta casa acá, además de los requisitos básicos, debo cumplir con dos requisitos especiales. En este debo tener acceso a por lo menos dos pescados, dos recursos de pescado para yo poder colocar mi casa. Y adicional a esto, este me indica que debo tener uno de los productos. Empezamos con la catedral, aquí arriba. La catedral nada más la activa la casa que se acaba de colocar únicamente. Y esto es un efecto para el final de la partida. Que este efecto lo que me permite es que cambie un juego de cada uno de los productos, es decir, un vino, un aceite y un lingote, por el precio que esté al final en el mercado de ese producto, por puntos de victoria. Es decir, que por cada casa que yo al final de la partida tenga en este lugar, en este hexágono, yo voy a poder vender al final de la partida uno de cada uno de los productos por el costo que esté indicado en el mercado en ese momento. Luego acá abajo vemos lo que es el mercado. En el mercado me indica que yo en este caso, voy a poder comprar lo que son las cartas de barco que están acá abajo. ¿Cómo se utiliza este efecto? Bueno, lo que vamos a hacer, empezando por el jugador que acaba de colocar la casa, va a elegir una de las cartas. Y al elegirla, debe pagar el coste indicado en ella. Vamos a poner el ejemplo de esta carta. Aquí te indica acá abajo cuál es el coste. Debo pagar un lingote más cualquier recurso que esté indicado en la parte inferior izquierda de la carta. Fíjense que hay cartas que no tienen recursos adicionales en el coste, pero otras sí. Esta, por ejemplo, da un coste adicional. Entonces yo tengo que pagar en este caso 2 lingotes para poder recibir esta carta. Entonces serían 2 lingotes en este caso. En casos como este, por ejemplo, nada más pagaría 2 aceites y ya recibo la carta. Entonces fíjense, recuerden que eso lo que vamos a hacer es bajar el medidor en nuestro tablero personal, depende de cuál sea el producto que queremos utilizar. Recuerden que los productos se consumen. Entonces aquí yo gastaría 2 lingotes y saco esta carta y la llevo a mi zona de juego. ¿Qué va a pasar? Que en ese momento se va a activar el efecto indicado acá. Este efecto lo que hace es bajar el precio del producto indicado allá. Entonces, en este caso el lingote va a bajar. Entonces me voy al mercado del tablero y voy a bajar en 1 el medidor de precio del lingote de plata inmediatamente. ¿Qué más va a pasar? Bueno, vamos
a mover todas las cartas que están a la derecha, como indican las flechas aquí en el tablero, las vamos a mover a estos espacios vacíos. Y el espacio disponible más a la derecha se va a rellenar con una nueva carta del mazo de barco. Inmediatamente al esta carta entrar al tablero, se activa este efecto que sube el precio en 1. Pone que puede haber aquí una o dos flechas. Me va a indicar la cantidad de veces que voy a mover el marcador. En este caso 1, en el precio del aceite. Lo voy acá arriba y se mueve un espacio inmediatamente. Y revelamos la carta de barco. En ese momento, pues ahora vendría el jugador, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, vendría el jugador gris y va a hacer el mismo procedimiento. Luego entonces vendría nuevamente el jugador gris y repetiría una segunda acción de tomar cartas de barco de acá abajo. Siempre que se reciba una de estas cartas que no le indiqué anteriormente, yo recibo la cantidad de puntos de victoria indicados acá en el barco. En este caso sería este jugador, el primer jugador recibió 5 puntos de victoria, en ese mismo momento inmediatamente toma su marcador de puntos de victoria y lo mueve en el medidor de una vez. Y así cada uno de los jugadores cuando active el efecto de adquirir una carta de barco. Vean que lo que simula esta acción es que ese recurso, ese producto, se está transformando en otro producto distinto, que son los que están indicados en estos barcos, y esos barcos se lo están llevando ese producto final. Luego vendría acá abajo el efecto de este hexágono, empezando por el jugador azul que acaba de colocar la casa. Si yo tengo disponible dos pescados, yo voy a canjearlo por un punto de victoria, que voy a indicar, lo voy a colocar en mi marcador de punto de victoria inmediatamente. Es decir, que si en este hexágono yo tuviese otra casa azul, vamos a poner el caso que yo tengo una casa, vamos a colocar otra casa azul acá, yo tengo una casa azul aquí, pues entonces este tenga acceso a 6 pescados, por ejemplo, entonces esta casa le va a dar un punto de victoria, luego se activaría el rojo y si tiene 2 pescados ganaría un punto de victoria, luego esta casa azul, como él tiene 6 pescados, pudiera nuevamente utilizar este efecto para activar esta casa y que le dé un punto de victoria adicional, si ganaría 2 puntos de victoria en este caso. No es que por cada 2 pescados voy a recibir un punto de victoria, sino que cada casa me va a activar 2 pescados para recibir un punto de victoria. Si en este mismo ejemplo, el jugador azul nada más hubiese tenido 3 pescados, nada más habría posibilidad de que esta casa diera un punto de victoria. Cuando llegue a esta otra casa, esta casa no tendría posibilidad de adquirir un punto de victoria porque quedaría solo un pescado disponible para recibir el punto de victoria. Recuerden que no se consume el recurso, simplemente es para ver cuántos puntos de victoria puedo recibir al llevar a cabo esta acción. Luego entonces ya vimos estas 3 que están acá, nos quedarían estas otras 2 que están acá. Vamos a hacer el caso de que el jugador naranja coloca su casa en este momento, en este espacio. El hexágono de ciudad me da un requisito adicional, que debo tener, para yo poder colocar mi casa acá, debo tener alcance al menos una oliva, un recurso de oliva, para yo poder colocar mi casa en este lugar. ¿Qué me indica el efecto de este hexágono? Es igual como pasa con el de la mineral de plata y como pasa con el de la uva. Esta casa que es la que se está activando primero, yo en ese momento, depende de la cantidad de recursos de oliva que tenga, lo voy a multiplicar por la casa y me va a indicar la cantidad de productos de aceite que voy a recibir. Inmediatamente lo indico en mi tablero personal. Luego se activaría el gris, haría lo mismo, y después se activa el azul y haría lo mismo. Luego vamos a este último hexágono de ciudad, que lo que me permite es construir murallas en los límites de la ciudad. Entonces, empezando por el jugador naranja, va a construir una muralla, la puede colocar en cualquiera de los espacios disponibles. Recuerden que los espacios disponibles para poder colocar muralla son estos que están sombreados en blanco, que están separados entre 2 espacios de torre. Entonces, no importa que hayan torres, que no hayan, o que hayan casa o no hayan casa, o que sean de jugadores distintos, no hay ningún inconveniente. Entonces, yo inmediatamente lo que hago es tomar una muralla y colocarla en ese espacio, en cualquiera de los espacios que esté disponible. Después viene el jugador azul, hace lo mismo, el jugador verde hace lo mismo, y el jugador naranja vuelve otra vez y vuelve a colocar otra muralla en otro de los espacios. Que esto tiene un efecto adicional. En el momento que yo coloco la muralla, yo voy a recibir inmediatamente un punto de victoria por la muralla colocada,
más un punto de victoria por cada casa y torre adyacente a esa pared. Es decir, que en este ejemplo, si este jugador naranja coloca la muralla en este lugar, recibiría 3 puntos de victoria. Va a recibir un punto por la muralla, un punto por la casa que está adyacente, que corresponde a su color, y un punto por la torre que también está adyacente, que corresponde a su color. 3 puntos. A la hora que se active su última casa, pues depende de dónde coloque la muralla, recibirá puntos nuevamente. Y cada uno de esos jugadores lo va a indicar inmediatamente en el medidor de puntos de victoria al tablero. O sea, aquí ya pudimos ver lo que era, cuáles son esos requisitos especiales que van a necesitar alguna de esos hexágonos, adicionalmente a los requisitos básicos de madera y piedra que ya hemos visto, y todas las acciones que van a tener disponible en cada uno de estos hexágonos. Observen que las murallas no tienen el color correspondiente a cada jugador. Las murallas son un color común para todos. Así que lo que van a permitir las murallas, además de recibir del efecto inmediato de recibir puntos de victoria en ese momento que se coloca, por el jugador que la coloque, vamos a recibir efectos en puntos de victoria al final de la partida, que ya veremos a continuación. En cualquier momento, bien sea en el turno del jugador o en el turno de cualquier otro jugador, mientras se active cualquiera de las casas dentro de un hexágono o justo en el momento de haber colocado la casa antes de activar el efecto del hexágono o después, en el momento que sea, nosotros podemos cambiar. Aquí sí se cambia el recurso de pescado por cualquiera de los otros recursos. Esta sería la única manera en la que podría resultar afectado un recurso negativamente. Negativamente me refiero a que vamos a descontar del acceso a ese recurso, porque lo que estamos haciendo temáticamente es cambiar ese recurso por otro. No es que lo estamos perdiendo como tal, sino que se está cambiando. Entonces en este caso aquí me indica que yo puedo cambiar 2 pescados por madera, por uno de madera, por uno de oliva o por uno de uva. O puedo cambiar 3 pescados por uno de piedra o 4 pescados por un mineral de plata. Estas conversiones las puedo hacer más veces. ¿Sí? Pudiera cambiar 4 pescados por 2 maderas y así. Eso no hay limitación al respecto, solo la única limitación es la cantidad de pescado a la que tenga acceso. Por ejemplo, si yo quiero cambiar 3 pescados por una piedra, yo me voy a mi tablero personal. Aquí tengo 3 pescados, entonces no tendría, los consumiría por completo, los quito. No tengo, estoy canjeando los 3 pescados a los que tengo alcance por una piedra. Entonces llevo la piedra, la llevo a 6 inmediatamente. Y otro detalle importante es que ya cuando yo llevo a cabo este efecto, ya yo no lo puedo devolver en el transcurso, en el resto de la partida. Si lo ejecuté, así se queda hasta el final de la partida. La partida finaliza en el momento en el que todos los jugadores han colocado todas sus casas en el tablero. En ese momento, entonces, vamos a la fase de puntuación. Vamos primero a puntuar lo que son las murallas de la ciudad. Para ello, cada uno de los jugadores va a puntuar el espacio más largo en donde haya muralla con casas o torres de su color o espacios vacíos. Por ejemplo, si nos vamos acá, en caso del jugador naranja, siempre se debe contar desde empieza en una muralla y se termina en una muralla, siempre. Entonces, por ejemplo, en este caso, el jugador naranja, vamos a contar, empezamos con esta pared, pues fíjense que aquí hay una torre naranja, no importando que haya una casa de otro color, él puede pasar por acá porque hay al menos una de las dos piezas es de su color. Empezamos contando desde la muralla, sería 1, 2, 3, 4, puedo seguir acá porque esta casa es de su color, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puedo seguir contando porque cuando hay espacio vacío puedo continuar. 6, 7, 8. Espacio vacío sigo. 9. Este ganaría 9 puntos gracias a la muralla. Siempre y cuando cumpliendo con esas condiciones. Y si tuviese más muralla de este lado, por ejemplo, con piezas de su color, pues la que sea más larga es la que puntúa. Por ejemplo, en el caso del jugador gris, empezando de una muralla, en este caso esta casa no me contaría para nada, empezaríamos desde esta muralla, de aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
6 puntos recibiría. En el caso del jugador azul, acá arriba, pisando la muralla, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí también cuenta porque está su casa, 6 y 7. Se recibiría 7 puntos por la muralla. Luego, por cada casa que tenga en el hexágono de la catedral, me va a permitir puntuar un juego de los 3 productos por puntos de victoria de acuerdo al precio de ellos 3 en el medidor de precios de mercado aquí arriba del tablero. Por cada casa que tenga y si tengo por supuesto disponible el juego de tres productos en mi tablero personal. Esta puntuación no me consume esos, esos productos, es decir que estos productos podrían ser utilizados para puntuar en otra sección de esta fase. Cartas de bonus. Cada una de las cartas me puede dar hasta 12 puntos de victoria como máximo, cada una de ellas. Por ejemplo, aquí me va de cartas de este tipo, me van a dar 2 puntos de victoria por cada uno de los recursos que yo tenga disponibles al final de la partida, del que indique la carta. Como les recuerdo, hasta 12 puntos puedo recibir por el efecto de cada una de estas cartas. Otro detalle les indico con respecto a los pescados. Ustedes saben que los pescados ustedes pueden convertirlos en otros recursos en cualquier momento. Y también en esta fase de puntuación también se pueden convertir. Pero si deciden convertir en este momento, van a usar el efecto de la carta de pescado, esta del bonus, al final. Es decir, después que hagan la conversión, sacan los puntos de victoria de todas las cartas de bonus y dejan de último la carta de pescado, siempre y cuando utilicen el efecto de convertir el pescado en otros recursos para puntuar más en esta fase. Luego van a conseguirse cartas como esta, que nos van a dar 2 puntos de victoria por cada uno de los barcos de este tipo. Recuerden que los barcos tienen un recurso indicado, un recurso especial indicado en ellos. Entonces los barcos que yo tenga en mi zona de juego que correspondan a esas cartas me van a dar 2 puntos de victoria, hasta un máximo de 12. Luego tenemos aquí unas especiales. Esta que está acá me va a dar 2 puntos de victoria por cada torre que tenga en el tablero. Esta me va a dar un punto de victoria por cada muralla que esté adyacente a una pared o torre de mi color. Este me va a dar un punto de victoria por cada 2 puntos de victoria que tenga sobre las cartas de barco en mi zona de juego. Es decir, que en este caso, por ejemplo, esta me daría solo 2 puntos de victoria, porque esto se redondea hacia abajo. Entonces, por cada 2 puntos de victoria sobre las cartas de barco, recibo un punto de victoria. Hasta un máximo de 12, no lo olviden. Acá me va a dar 2 puntos de victoria por cada juego de estos 3 recursos que tenga en mi tablero. No los consumo, es decir, simplemente voy a ver cuántos tengo en total. El que tengo menos de los 3 me va a indicar cuántas veces voy a recibir estos 2 puntos de victoria. Y luego este me va a dar 2 puntos de victoria por cada barco diferente que tenga. Entonces, lo que tenga con un recurso diferente sobre él, indicado sobre él, pues me va a dar 2 puntos de victoria. Luego de esto, pues, sumamos todos estos puntos de victoria y los vamos indicando en el medidor de puntos de victoria en el tablero central, y el que haya obtenido mayor cantidad de puntos de victoria, pues será el vencedor. En el caso de empate, vamos a ver cuál es el valor total de los productos que tenemos en este momento en nuestro tablero personal. Si nosotros vamos a multiplicar la cantidad de productos que tenemos de cada uno de ellos 3 por sus valores, por sus precios en el mercado de cada uno de ellos 3, y eso me va a dar un valor total. Entonces el que tenga ese valor total sea el mayor, pues resultará el vencedor. Estas fueron todas las reglas que componen este juego. En el manual van a conseguir unas variantes para jugar con 2 jugadores y en el modo solitario. De todas maneras, si desean que les explique, puedo hacer un video adicional, me lo indican en el espacio de comentarios. Y gracias por ver el video, no olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima.